Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Te duele la espalda?, preguntó la voz grave. ¿Mm? Al finalizar la respuesta, Gira no esperó y se levantó del montón de ropa. Luego giró y empujó a Ko para que se acostara en el lugar donde él había estado. Esta vez, Gira quería ser quien controlara. Ko, entendiendo el propósito, sonrió en la comisura de los labios, mirando al cuerpo delgado que se sentaba encima de él con fascinación. Se abrazaron con fuerza antes de que el rostro pequeño se hundiera en el cuello del más alto. Además del trabajo, ¿qué te gusta de mí? La voz que antes era clara, ahora era apagada, pero aún sonaba hermosa para el oyente. Eres hermoso, correspondió brevemente. Gira sonrió. ¿Y tú? ¿Qué te gusta de mí? ¿Alguna vez dije que me gustas? Aunque la respuesta sonaba fuera de lugar, cuando la mano gruesa se deslizó para tocar la parte central del más pequeño, que se estaba... Todo se aclaró, pero tu cuerpo es más honesto que tus palabras. Vaya, ¿eres terapeuta físico o qué? El joven sonrió astutamente antes de deslizar la mano para tocar la cintura de la persona encima. Acarició la piel suave con cariño. Puedo ser lo que quieras que sea. Muéstramelo, chico listo. Ahora puedes hacer lo que quieras conmigo. Entonces no voy a contenerme. Yo solo cambiaré de postura para ti. Las palabras provocativas efectivamente a Gira, por lo que fue quien controló al principio. Sin embargo, con posturas incómodas, finalmente el más alto no pudo resistir y cambió para ser quien controlara. Se movió lentamente al principio antes de cambiar a rápido hasta que el cuerpo delgado sacudió la cabeza. La lluvia seguía cayendo continuamente, haciendo que las gotas de agua del techo gotearan en los recipientes uno tras otro, creando sonidos variados altos y bajos que coincidían con el ritmo de su intenso y prolongado, sin señal de que se detuviera. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué volviste? Marwin estaba de pie en la cocina. Gritó a Penny y empujó su pecho con fuerza, haciendo que el hombre alto se tambaleara. Al ver que el ánimo de Marwin estaba a punto de explotar, Pen respondió con una voz dura también. Volví por ti. Pensé que querías verme. Estás alucinado. Nadie quiere verte. Ambos sostenían papeles en las manos mientras ensayaban líneas para prepararse para la audición que se avecinaba. Era un día importante para Marwin. Para conseguir el papel, había pedido la colaboración de Pen para practicar las líneas, aunque parecía que esta decisión no traía buenos resultados, porque Pen hablaba en un tono monótono, más duro que una roca. ¿En serio? Incluso en una frase corta no sonaba natural. Sin embargo, Marvin actuaba con intensidad, sin importarle nadie. Mis padres están durmiendo arriba. Pensaron que ya te habías ido. Volví para sorprenderte. La mano gruesa volteó la página, mientras el otro intentaba contener sus emociones para no salir del guión. Al final no lo logró. Con la actitud arrogante de Pem, combinada con tener que actuar como pareja, el ensayo se derrumbó por completo. No era rígido, sino que se reían, así que abandonaron la intención. Tonto, no puedo. El guión es una tontería. ¿De verdad vas a debutar con este papel? Pen maldijo con frustración. No me des ánimo si no quieres competir. Vamos, otra vez. ¿Quiere intentarlo de nuevo? No, voy a buscar trabajo. ¿Y yo qué? ¿Tengo que ensayar solo? La audición es en varios días. Marwin miró con recelo, se arrodilló en el suelo con desaliento. Al ver eso, el hombre alto sintió compasión y cedió un poco. Está bien. Cuando tenga tiempo vendré a ayudarte a ensayar. Vamos a comer. ¿Sí?
Marwin aceptó antes de recordar algo, y entre tú y él se refería a Gira. No sé, con el tiempo ya no lo odio tanto como antes. La razón probablemente es cierta, como él dijo, si renuncia, no sabe si sobrevivirá. Mira, tengo que buscar trabajo, pero él lo tiene peor porque no tiene ningún plan de respaldo. Recordaba que cuando se acostó en la cama con el brazo sobre la frente pensando toda la noche, Ben se dio cuenta de que había sido demasiado egoísta. Aunque no le gustaba la cara de Ko, odiaba su comportamiento, pero eso no significaba que pudiera usar razones personales para forzar a los demás a pensar como él. Si había una oportunidad, pronto o tarde, le diría a Gira lo que acababa de pensar y perdería una oportunidad para continuar la relación. Si piensas así, está bien. Espero que realmente terminen juntos. Marwin sonrió tímidamente. ¿Por qué pones esa cara? Es que la persona que te gusta es muy artística. A veces el temperamento de los artistas es impredecible. Prepárate un poco, tonto. ¿Por qué compites conmigo? No estoy compitiendo, solo quiero que estés en la realidad. Ben escuchó en silencio. De estar de buen humor, ahora comenzaba a preocuparse.